La historia de Fast X comienza con una decisión narrativa muy interesante. En lugar de iniciar directamente en el presente, la película nos lleva al pasado, conectando los eventos actuales con una de las secuencias más icónicas de la franquicia. Esta elección no es casual, sino que busca reforzar la continuidad del universo y darle peso emocional al conflicto principal. En este caso, volvemos al atraco del banco en Río de Janeiro, un evento que originalmente vimos en Fast Five, pero ahora desde una nueva perspectiva. Aquí conocemos a un nuevo antagonista, Dante Reyes, hijo de Hernán Reyes, el poderoso narcotraficante que fue derrotado por Dominic Toretto y su equipo en el pasado. Esta recontextualización es clave porque transforma un evento que antes parecía cerrado en el origen de una nueva amenaza. Dante no es simplemente un villano más, es el resultado directo de las acciones de Dom, lo que introduce una dimensión de consecuencia moral que no siempre había sido tan explícita en la saga. Desde el inicio, Dante es presentado como un personaje caótico, impredecible y profundamente perturbado. A diferencia de antagonistas anteriores que tenían objetivos claros como poder, dinero o control, Dante busca algo mucho más personal, hacer sufrir a Dom. No quiere simplemente matarlo, sino destruir todo lo que ama, especialmente su familia. Este enfoque lo convierte en uno de los villanos más psicológicos de la franquicia. La transición al presente nos muestra a Dom viviendo una vida aparentemente tranquila junto a su familia, incluyendo a su hijo Brian, a quien cariñosamente llaman Little B. Esta calma inicial funciona como contraste narrativo, una técnica muy común en el cine, donde la paz precede a la tormenta. Aquí se refuerza uno de los temas centrales de toda la saga, la familia. La dinámica entre Dom y su hijo es particularmente importante. A través de escenas de entrenamiento y conducción, la película establece una relación de mentor y aprendiz. Dom intenta enseñarle a su hijo no solo habilidades de conducción, sino también valores como el coraje, la responsabilidad y la importancia de encontrar su propio camino. Sin embargo, también se percibe el miedo de Dom, un miedo que no es por él mismo, sino por perder a su familia. Este miedo es lo que Dante va a explotar. Mientras tanto, el resto del equipo, incluyendo personajes como Bowman, TJ y Ramsey, recibe una misión aparentemente rutinaria en Roma. Aquí la película introduce uno de sus elementos característicos, las misiones imposibles con tecnología avanzada. Sin embargo, lo que parece ser una operación estándar rápidamente se convierte en una trampa. Este giro narrativo es fundamental porque marca el inicio del caos. Dante manipula los eventos desde las sombras, demostrando que no solo es peligroso físicamente, sino también estratégicamente. Él controla la situación sin estar presente directamente, lo que refuerza su papel como un villano que juega con sus enemigos en lugar de enfrentarlos de manera directa. La secuencia del camión en Roma es un claro ejemplo del estilo exagerado de la franquicia. Aquí es donde muchos espectadores comienzan a notar y criticar la falta de lógica. Un enorme dispositivo explosivo rodando por las calles de una ciudad histórica mientras el equipo intenta detenerlo es una escena que prioriza el espectáculo sobre el realismo. Sin embargo, esto también es parte de la identidad de la saga. Fast and Furious dejó de ser una serie sobre carreras callejeras para convertirse en un espectáculo de acción a gran escala. Desde un punto de vista analítico, esta escena representa el conflicto entre lógica y entretenimiento. Mientras algunos críticos señalan que estas secuencias son absurdas, otros argumentan que la franquicia nunca ha pretendido ser realista. Su objetivo es ofrecer adrenalina, emoción y momentos memorables. El ataque en Roma también sirve para desacreditar al equipo de Dom, ya que son culpados por la destrucción causada. Este elemento introduce un conflicto adicional. Ahora no solo deben enfrentarse a Dante, sino también a las autoridades que los consideran criminales. Esto añade una capa de tensión narrativa, ya que limita sus recursos y los obliga a operar desde la clandestinidad. Paralelamente, la introducción de personajes como Ams y Tess amplía el universo. Ams representa la visión institucional que ve a Dom como una amenaza, mientras que Tess ofrece una perspectiva más equilibrada, reconociendo que las cosas no son tan simples. Otro elemento importante es el regreso de Zipper, quien en esta ocasión aparece vulnerable. Esto es interesante porque invierte su rol habitual. Antes era una figura de control y poder, pero ahora se convierte en alguien que advierte sobre una amenaza aún mayor. Este recurso narrativo, donde un antiguo villano se convierte en aliado,
Es común en sagas largas y ayuda a mantener la frescura. En términos de dirección, Louis Leterrier adopta un enfoque que combina acción intensa con momentos emocionales. Aunque la película no siempre logra equilibrar estos elementos, sí mantiene un ritmo constante que evita que el espectador pierda el interés. Desde el punto de vista de producción, Fast X es una de las películas más costosas de la franquicia, con un presupuesto que supera los $300 millones. Este alto costo se refleja en sus efectos visuales, locaciones internacionales y escenas de acción a gran escala. En cuanto a la taquilla, la película tuvo un desempeño sólido, recaudando más de $700 millones a nivel mundial. Aunque no superó a algunas entregas anteriores, sigue siendo un éxito comercial, lo que demuestra la fuerza de la franquicia. La recepción crítica, sin embargo, fue mixta. Muchos críticos elogiaron la actuación de Jason Momoa como Dante, destacando su energía y carisma. Su interpretación aporta un tono diferente, más excéntrico y teatral, que lo distingue de villanos anteriores. Por otro lado, también hubo críticas hacia el guión, especialmente en relación con su dependencia de coincidencias y giros poco creíbles. Algunos señalaron que la película prioriza el espectáculo sobre la coherencia narrativa. A pesar de estas críticas, el público general ha respondido de manera más positiva. Para muchos fans, Fast X cumple con lo que esperan: acción, emoción y momentos impactantes. La franquicia ha construido una base de seguidores que valoran estos elementos por encima del realismo. En términos de personajes, Dominic Toretto sigue siendo el núcleo emocional de la historia. Su evolución a lo largo de la saga lo ha convertido en más que un conductor experto, ahora es un líder, un padre y un símbolo de lealtad. Dante, por su parte, representa el caos. Su motivación personal lo hace impredecible, lo que añade una tensión constante. No sigue reglas, no busca poder tradicional, y eso lo hace más peligroso. La dinámica entre estos dos personajes es el eje central de la película. Es un enfrentamiento no solo físico, sino ideológico: familia contra venganza, estabilidad contra caos. En conclusión, esta primera parte de Fast X establece las bases para una historia que combina acción desbordante con un conflicto profundamente personal. Aunque la lógica pueda quedar en segundo plano, la película compensa con intensidad emocional y espectáculo visual. Y lo más importante, deja claro que esto no es solo otra misión, es una guerra personal. Después del planteamiento inicial, Fast X entra en una de sus secciones más intensas y caóticas: la misión en Roma. Este segmento no solo funciona como una gran pieza de acción, sino como el momento donde la película deja completamente claro quién es realmente Dante Reyes y hasta dónde está dispuesto a llegar. Aquí es donde la narrativa empieza a romper cualquier expectativa de lógica tradicional y se convierte en una experiencia puramente visceral. El equipo formado por Roman, T.J. Ramsey y Ann llega a Roma con la idea de interceptar un camión que transporta un dispositivo altamente peligroso. En términos narrativos, esta misión representa la clásica estructura de la franquicia: un objetivo claro, un equipo especializado y una ejecución que depende de coordinación perfecta. Sin embargo, lo que diferencia esta vez es que todo está diseñado como una trampa desde el principio. Dante no aparece inmediatamente, pero su presencia se siente en cada decisión. Esto es importante porque construye su figura como un antagonista omnipresente. Él no necesita estar físicamente en escena para controlar lo que ocurre. Su verdadero poder no es la fuerza, sino la manipulación. Cuando el equipo logra infiltrarse en el camión, la situación parece estar bajo control. TJ utiliza su tecnología para neutralizar al conductor, Ramsey intenta acceder al sistema del vehículo, y Roman y Ann cubren la operación desde el exterior. Todo sigue el patrón esperado, hasta que deja de hacerlo. El descubrimiento de la bomba dentro del camión cambia completamente la dinámica. Ya no se trata de robar o recuperar un objeto, sino de evitar una catástrofe masiva. Este giro es clave porque convierte a los protagonistas en víctimas de una estrategia mucho mayor. La bomba, una esfera gigantesca que comienza a rodar por las calles de Roma, es uno de los elementos más absurdos y al mismo tiempo más icónicos de la película. Desde un punto de vista lógico, la escena es cuestionable en muchos niveles. Pero desde el punto de vista cinematográfico, es puro espectáculo. La destrucción, la velocidad y el caos están diseñados para mantener al espectador al borde del asiento.
Aquí es donde la película abraza completamente su identidad, no intenta ser realista, intenta ser impactante. Dominic Toretto entra en escena para intentar salvar la situación. Su intervención es casi heroica, llevada al extremo. Utiliza su coche no solo como medio de transporte, sino como herramienta para desviar, empujar y controlar la bomba. Esta representación de Dom como una figura casi sobrehumana ha sido una constante en las últimas entregas, y en Fast X se lleva aún más lejos. Mientras tanto, Dante observa todo desde la distancia, disfrutando del caos que ha creado. Este detalle es fundamental para entender su psicología. Él no busca simplemente ganar, busca disfrutar del sufrimiento de sus enemigos. Su comportamiento es casi teatral, lo que lo hace impredecible y, en cierto modo, más aterrador. El momento en que la bomba finalmente es desviada hacia el agua es presentado como una victoria, pero es una victoria parcial. La destrucción ya ha ocurrido, la ciudad ha sido dañada y, lo más importante, el equipo ha sido incriminado. Este es el verdadero objetivo de Dante, no destruir físicamente a Dom y su familia de inmediato, sino aislarlos, debilitarlos y convertirlos en objetivos. Desde un punto de vista narrativo, este es el punto donde la historia cambia de dirección. Ya no es una misión, es una persecución constante. El mundo ahora ve al equipo de Dom como criminales. Las autoridades, representadas por AMS, comienzan a perseguirlos. Este elemento introduce un conflicto doble. Por un lado, deben enfrentarse a Dante. Por otro, deben evitar ser capturados por el sistema. AMS es un personaje interesante porque representa la perspectiva institucional. Para él, Dom no es un héroe, sino un delincuente con un historial de destrucción. Esta visión no es completamente incorrecta, lo que añade una capa de ambigüedad moral a la historia. En contraste, Tess actúa como una figura mediadora. Ella reconoce que hay algo más en juego, que los eventos en Roma no encajan del todo con la narrativa oficial. Su decisión de ayudar a Dom introduce una tensión interna dentro de la agencia. Mientras tanto, la historia se fragmenta en múltiples líneas narrativas. Este es uno de los aspectos más característicos de Fast X, la dispersión del equipo. Cada grupo enfrenta sus propios desafíos, lo que permite explorar diferentes escenarios y mantener un ritmo dinámico. Uno de los elementos más importantes en esta sección es la vulnerabilidad de la familia de Dom. Dante deja claro que su objetivo principal no es Dom directamente, sino todo lo que lo rodea. Esto incluye a su hijo, lo que eleva el nivel de amenaza a un punto completamente diferente. La relación entre Dom y su hijo se vuelve aún más relevante en este contexto. Ya no se trata solo de enseñanza o crecimiento, sino de protección. Dom debe enfrentarse a la posibilidad de perder lo más importante para él, lo que añade un peso emocional significativo a la historia. El regreso de Zipper también juega un papel clave. Su advertencia sobre Dante refuerza la idea de que este nuevo villano es diferente a cualquier otro que hayan enfrentado. Incluso alguien como Zipper, que ha sido una amenaza en el pasado, reconoce el peligro que representa. Desde una perspectiva crítica, esta parte de la película ha generado opiniones divididas. Por un lado, la secuencia de Roma es ampliamente reconocida como uno de los momentos más espectaculares de la franquicia. Por otro, también es uno de los más criticados por su falta de lógica. Sin embargo, es importante entender que la franquicia ha evolucionado hacia este tipo de narrativa. Lo que comenzó como una serie de películas sobre carreras callejeras ahora es una saga de acción global. Este cambio implica una suspensión de la incredulidad mucho mayor. En términos de actuación, Vin Diesel mantiene su presencia característica como Dom, aportando gravedad y emoción al personaje. Pero es Jason Momoa quien realmente destaca en esta sección. Su interpretación de Dante es exagerada, carismática y completamente diferente a los villanos tradicionales. Momoa aporta una energía caótica que redefine el tono de la película. Su Dante no es frío ni calculador en el sentido clásico, es juguetón, sarcástico y peligrosamente impredecible. Esta combinación lo convierte en uno de los antagonistas más memorables de la saga. En términos de estructura, esta parte de la película cumple una función crucial, romper el equilibrio inicial y establecer el conflicto principal. Todo lo que ocurre en Roma tiene consecuencias que se extienden al resto de la historia. El equipo está dividido, las autoridades están en su contra y Dante ha demostrado que siempre va un paso adelante.
Esta sensación de desventaja constante es lo que impulsa la narrativa hacia adelante. En conclusión, la secuencia de Roma y sus consecuencias representan el verdadero inicio de la guerra entre Dom y Dante. Es el momento donde la película deja claro que las reglas han cambiado, que la lógica ya no es una prioridad y que el caos será el motor principal de la historia. Y lo más importante, demuestra que esta vez, el enemigo no solo quiere ganar, quiere destruir todo. Después del caos absoluto en Roma, Fast Jack entra en una fase mucho más personal y psicológica. La historia deja de ser simplemente una persecución llena de explosiones para convertirse en un enfrentamiento directo entre dos ideologías opuestas. La familia representada por Dominic Toretto y el caos vengativo encarnado por Dante Reyes. Esta sección es crucial porque redefine el conflicto, alejándolo del espectáculo puro para enfocarlo en las emociones, la manipulación y las consecuencias del pasado. El viaje de Dom a Brasil no es casual. Narrativamente, regresar a este lugar tiene un peso simbólico enorme, ya que fue allí donde comenzó todo el conflicto con la familia Reyes. Brasil no es solo una locación, es un recordatorio constante de que las acciones del pasado nunca desaparecen realmente. En cierto sentido, Dom está regresando al origen de su propio error. Aquí entra en escena Isabel, un personaje que conecta directamente con el pasado emocional de Dom. Ella no solo representa un vínculo con alguien que Dom perdió, sino también una oportunidad para explorar una faceta más vulnerable del protagonista. A través de sus interacciones, la película intenta humanizar aún más a Dom, mostrando que debajo del líder fuerte y decidido hay alguien que también carga con culpa y nostalgia. La introducción de Isabel también cumple una función narrativa importante: expandir el concepto de familia. A lo largo de la franquicia, la familia ha sido un tema central, pero aquí se presenta de una manera más compleja. No se trata solo de quienes están físicamente presentes, sino de las conexiones emocionales que trascienden el tiempo. Mientras tanto, Dante continúa su juego psicológico. A diferencia de villanos anteriores, él no busca enfrentamientos directos constantes. Su estrategia es desestabilizar a Dom, hacerlo dudar, obligarlo a tomar decisiones imposibles. Este enfoque convierte cada interacción entre ellos en una batalla mental. La escena de la carrera en Brasil es un claro ejemplo de esto. En apariencia, es una típica carrera callejera, algo que remite a los orígenes de la saga. Pero en realidad, es una trampa cuidadosamente diseñada por Dante. Cada coche, cada movimiento, cada detalle está pensado para poner a Dom en una situación donde no puede ganar. Aquí es donde la película juega con la idea de elección. Dante no solo quiere derrotar a Dom, quiere que Dom se destruya a sí mismo tomando decisiones imposibles. Cuando coloca bombas en los coches de otros corredores, obliga a Dom a elegir entre salvar a uno o perder a otro. Este tipo de dilema moral es lo que eleva el conflicto más allá de lo físico. Desde un punto de vista analítico, esta estrategia convierte a Dante en un antagonista mucho más sofisticado. No depende de la fuerza o la tecnología únicamente, sino de la manipulación emocional. Él entiende que la mayor debilidad de Dom es su familia, y utiliza eso en su contra constantemente. La muerte de uno de los corredores y el casi sacrificio de Isabel refuerzan esta idea. Aunque Dom logra salvarla, el daño emocional ya está hecho. Dante ha demostrado que puede controlar la situación incluso cuando parece que no está presente. Este segmento también refuerza uno de los temas más importantes de la película: las consecuencias. Durante años, Dom y su equipo han llevado a cabo misiones peligrosas, causando destrucción en diferentes partes del mundo. Aunque muchas veces eran presentados como héroes, Fast Jack introduce la idea de que esas acciones tienen repercusiones. Dante es, en esencia, la consecuencia personificada. La forma en que él narra la muerte de su padre y la pérdida de su fortuna no es solo una explicación de su motivación, sino una acusación directa contra Dom. Desde su perspectiva, Dom no es un héroe, sino alguien que destruyó su vida. Esta dualidad moral añade profundidad al conflicto, ya que obliga al espectador a considerar ambos lados. Paralelamente, la historia sigue desarrollándose con otros personajes. Jacob Toretto juega un papel importante en la protección del hijo de Dom. Su arco es particularmente interesante porque representa redención. De antagonista en películas anteriores, ahora se convierte en protector, lo que refuerza el tema de la familia. Las escenas entre Jacob y el niño aportan un tono diferente,
más ligero en comparación con la tensión principal. Sin embargo, también sirven para desarrollar la relación entre ambos y mostrar otra faceta del universo de la saga. Mientras tanto, la persecución por parte de las autoridades continúa intensificándose. Ams comienza a cuestionar su propia percepción de Dom. A medida que se revelan más detalles sobre Dante, queda claro que la situación no es tan simple como parecía. Este cambio en Ams es importante porque representa la evolución del sistema. Aunque inicialmente ve a Dom como un criminal, poco a poco comienza a entender que hay una amenaza mayor en juego. Este tipo de desarrollo añade una capa adicional a la narrativa, mostrando que incluso las instituciones pueden adaptarse cuando enfrentan nueva información. El papel de Tess también se vuelve más relevante en esta sección. Su decisión de ayudar a Dom no es solo un acto de rebeldía, sino una muestra de confianza en su juicio. Ella actúa como un puente entre el sistema y el protagonista, facilitando información y recursos que resultan cruciales. Desde el punto de vista visual, esta parte de la película combina locaciones exóticas con escenas de acción intensas. Brasil se presenta como un entorno vibrante, lleno de vida, pero también cargado de tensión. La mezcla de colores, música y movimiento crea un contraste interesante con la oscuridad del conflicto central. En cuanto a la actuación, Vin Diesel mantiene su enfoque característico, centrado en la intensidad emocional y la presencia física. Sin embargo, es nuevamente Jason Momoa quien roba la atención. Su interpretación de Dante es impredecible, casi teatral, lo que añade un elemento de entretenimiento incluso en las escenas más oscuras. La forma en que Dante disfruta del caos es particularmente destacable. No se limita a ejecutar su plan, lo celebra. Este rasgo lo diferencia de otros villanos y lo convierte en una figura más compleja. Desde una perspectiva crítica, esta sección de la película ha sido valorada por su intento de profundizar en los personajes y el conflicto. Sin embargo, algunos críticos han señalado que la narrativa se vuelve demasiado fragmentada debido a la gran cantidad de subtramas. A pesar de esto, la intensidad emocional y el desarrollo del antagonista compensan en gran medida estas debilidades. La película logra mantener el interés del espectador al equilibrar acción, drama y tensión. En términos de estructura, esta parte funciona como el corazón de la historia. Aquí es donde el conflicto alcanza su punto máximo de complejidad, preparando el terreno para el clímax. En conclusión, la tercera parte de Fast X transforma la historia en una guerra psicológica donde cada movimiento tiene consecuencias. Dante deja de ser solo un enemigo y se convierte en una fuerza que desafía todo lo que Dom representa. Y lo más importante, deja claro que esta vez no se trata de ganar una carrera o completar una misión, se trata de sobrevivir a un enemigo que siempre está un paso adelante. A medida que la narrativa de Fast X avanza, la historia entra en su fase más intensa, donde todas las líneas argumentales comienzan a converger en una espiral de caos, traición y destrucción. Esta sección no solo funciona como una escalada del conflicto, sino como una declaración clara de que el universo de la franquicia ha alcanzado un punto donde las reglas tradicionales ya no aplican. Aquí, todo se rompe, la ley, la lógica, la seguridad y, en cierto sentido, la propia estructura narrativa. Después de los eventos en Brasil, Dominic Toretto ya no está reaccionando a las acciones de Dante Reyes, sino que está siendo empujado constantemente hacia escenarios donde cada decisión implica una pérdida. Este cambio es fundamental porque transforma a Dom de un líder confiado en alguien que está siendo acorralado. Mientras tanto, el equipo sigue fragmentado y cada grupo enfrenta su propia lucha. Esta dispersión no es un accidente narrativo, sino una estrategia de Dante. Separar a la familia es el primer paso para destruirla. En la lógica de la película, la familia es fuerza, pero también es vulnerabilidad. Uno de los desarrollos más impactantes en esta parte es la evolución de Hans. Inicialmente presentado como un antagonista institucional, alguien que ve a Dom como un criminal que debe ser detenido, su perspectiva comienza a cambiar. A medida que observa el patrón de destrucción y manipulación de Dante, empieza a entender que está lidiando con algo mucho más grande. Este cambio en Ams no ocurre de manera repentina, sino gradual. Es un proceso de desconfianza hacia el sistema que representa. Empieza a cuestionar las órdenes, las versiones oficiales, y finalmente su propia posición dentro de la jerarquía.
Este tipo de arco es importante porque añade una capa política a la narrativa, mostrando que incluso las instituciones pueden fallar cuando se enfrentan a amenazas que no comprenden. En paralelo, la historia de Jacob Toretto alcanza uno de sus momentos más emocionales. Su relación con el hijo de Dom se convierte en el corazón emocional de esta sección. Jacob ya no es el antagonista frío del pasado, ahora es un protector, alguien dispuesto a sacrificarse. La secuencia donde Jacob enfrenta a los enemigos para proteger al niño es una de las más significativas desde el punto de vista narrativo. No solo demuestra su redención, sino que refuerza el tema central de la franquicia: la familia no es solo sangre, es elección. Su aparente sacrificio es un punto de quiebre emocional. Aunque la franquicia es conocida por traer personajes de vuelta, el momento está diseñado para sentirse definitivo. Es una pausa en medio del caos que permite al espectador conectar emocionalmente antes de que la historia continúe acelerándose. Mientras tanto, la narrativa se mueve hacia uno de los escenarios más importantes: el enfrentamiento en el puente. Este lugar no es elegido al azar. Es el mismo donde ocurrió el evento que inició todo el conflicto con la familia Reyes. Volver a este punto crea un efecto de círculo narrativo, donde pasado y presente colisionan. Aquí es donde Dante lleva su plan a su máxima expresión. A diferencia de otros villanos que buscan una confrontación directa, Dante crea un escenario donde Dom no tiene control. Cada elemento está cuidadosamente preparado: explosivos, francotiradores, vehículos, todo diseñado para asegurar que Dom pierda, sin importar lo que haga. La captura de personajes clave y la amenaza constante hacia la familia intensifican la tensión. Dante no solo quiere matar, quiere que Dom vea cómo pierde todo. Esta diferencia es lo que define su carácter. El enfrentamiento en el puente es una mezcla de acción extrema y desesperación emocional. Dom, junto con Ams, intenta resistir, pero la situación está completamente en contra de ellos. La coreografía de la escena está diseñada para mostrar inferioridad, no superioridad. Desde un punto de vista cinematográfico, esta secuencia representa uno de los momentos más grandes en escala de la película. Explosiones, persecuciones, disparos, todo ocurre simultáneamente. Sin embargo, lo más importante no es la acción en sí, sino lo que representa: el colapso total del control de los protagonistas. En este punto, Dante ya ha ganado en términos estratégicos. Otro elemento importante es la manipulación emocional directa. Dante utiliza comunicaciones para hablar con Dom, provocarlo, recordarle constantemente que todo esto es consecuencia de sus acciones pasadas. Este tipo de interacción refuerza la idea de que el conflicto es profundamente personal. Mientras tanto, otras líneas narrativas también alcanzan momentos críticos. Letty Ortiz y Zipper, atrapadas en una instalación remota, comienzan a colaborar a pesar de su historia conflictiva. Esta alianza inesperada es significativa porque muestra cómo las circunstancias extremas pueden cambiar dinámicas establecidas. La relación entre Letty y Zipper es compleja. No hay confianza real, pero hay una necesidad mutua de sobrevivir. Este tipo de interacción añade profundidad a la narrativa, mostrando que incluso enemigos pueden convertirse en aliados temporales. Desde una perspectiva analítica, esta parte de la película destaca por su enfoque en la desesperación. A diferencia de entregas anteriores donde el equipo siempre parecía tener ventaja, aquí constantemente están en desventaja. Esto crea una tensión más efectiva, ya que el espectador no tiene la certeza de que todo saldrá bien. En cuanto a las actuaciones, Vin Diesel continúa llevando el peso emocional de la historia, especialmente en escenas donde debe mostrar vulnerabilidad. Sin embargo, nuevamente es Jason Momoa quien redefine el tono con su interpretación de Dante. Su manera de moverse, hablar y reaccionar es completamente impredecible. Puede pasar de la calma a la locura en segundos, lo que mantiene al espectador constantemente en tensión. Este tipo de actuación es arriesgada, pero en el contexto de Fast X, funciona perfectamente. Desde el punto de vista crítico, esta sección ha sido tanto elogiada como criticada. Por un lado, se reconoce la ambición de la película en términos de escala y emoción. Por otro, algunos críticos consideran que la narrativa se vuelve excesiva, con demasiados elementos compitiendo por atención. Sin embargo, esta exageración es precisamente lo que define a la franquicia en su etapa actual. Fast X no intenta ser una historia contenida,
intenta hacer una experiencia. El clímax de esta parte llega con uno de los momentos más impactantes, la trampa final de Dante. Dom y su hijo quedan atrapados en una situación aparentemente imposible, rodeados de explosivos, con todas las salidas bloqueadas. Este momento funciona como un cliffhanger, dejando la historia en suspenso. No hay resolución clara, solo incertidumbre. Es una decisión narrativa que indica que la historia no termina aquí, sino que continúa en una siguiente entrega. Y este punto es clave para entender Fast X. No es una historia completa, es la primera parte de un final más grande. En conclusión, esta cuarta parte representa el colapso total del mundo de Dom. Todo lo que conocía ha sido destruido o puesto en riesgo. Dante ha logrado exactamente lo que quería, romper la familia desde dentro. Y lo más inquietante es que, incluso en medio de toda esta destrucción, parece que apenas está comenzando. Cuando la historia llega a su punto más crítico, Fast X deja de comportarse como una película convencional y se transforma en una pieza narrativa incompleta por diseño. Esta decisión no es accidental, sino estratégica. El final abierto, el cliffhanger extremo y la ausencia de resolución definitiva son elementos que redefinen cómo esta franquicia quiere cerrar su historia. Pero antes de entender el final, es necesario analizar qué representa realmente Dante Reyes, porque él no es simplemente un villano más, es el reflejo oscuro de todo lo que Dominique Toretto ha construido. Dante no busca poder, ni dinero, ni dominación global. Su objetivo es mucho más personal y, por eso mismo, mucho más peligroso. Él quiere hacer sentir a Dom lo mismo que él sintió: pérdida, impotencia, desesperación. Pero hay una diferencia clave. Mientras Dom encontró en la familia una forma de reconstruirse, Dante eligió el camino opuesto: abrazar el caos. Este contraste es fundamental. Dom representa control, estabilidad, valores. Dante representa libertad absoluta sin moral, una versión distorsionada de lo que sucede cuando alguien pierde todo y decide que el mundo merece arder con él. Esta dualidad convierte su enfrentamiento en algo más profundo que una simple pelea entre héroe y villano. El cliffhanger final, donde Dom y su hijo quedan atrapados en una situación prácticamente imposible, no es solo un recurso para generar expectativa. Es una declaración narrativa. Por primera vez en la franquicia, el protagonista no tiene una salida clara. No hay un plan, no hay una solución evidente. Solo hay incertidumbre. Desde un punto de vista estructural, esto rompe completamente con la fórmula tradicional de Fast and Furious. En películas anteriores, incluso en los momentos más peligrosos, siempre existía una sensación de control. Aquí, esa sensación desaparece. Este cambio ha generado una fuerte división entre críticos y audiencia. Algunos consideran que el final es frustrante, que deja demasiadas preguntas sin respuesta. Otros lo ven como un movimiento valiente, una forma de elevar la tensión y preparar el terreno para una conclusión más épica. Pero más allá de la reacción del público, el cliffhanger cumple una función clara: redefine las expectativas. La siguiente parte ya no será solo otra misión, será la resolución de todo lo que se ha construido durante más de una década. Ahora bien, para entender completamente este final, es necesario profundizar en la psicología de Dante. Su comportamiento, aunque aparentemente caótico, sigue una lógica interna muy específica. Él no actúa al azar, cada movimiento está diseñado para maximizar el impacto emocional. Una de las características más interesantes de Dante es su teatralidad. A diferencia de villanos que operan en las sombras, él disfruta ser visto. Le gusta jugar, provocar, crear situaciones donde tiene el control total. Este rasgo lo acerca más a figuras como el Joker en otras franquicias, donde el caos no es un medio, sino un fin en sí mismo. Jason Momoa logra capturar esta esencia de manera excepcional. Su interpretación no es contenida ni realista en el sentido tradicional, pero eso es precisamente lo que la hace efectiva. Dante no es un personaje que deba sentirse real, debe sentirse impredecible. Momoa aporta una energía casi juguetona al personaje, lo que crea un contraste inquietante con la violencia de sus acciones. Puede estar sonriendo, bailando o haciendo comentarios sarcásticos mientras destruye vidas. Esta dualidad es lo que lo convierte en uno de los villanos más memorables de la franquicia. En contraste, Vin Diesel mantiene una actuación más contenida, centrada en la intensidad emocional.
Su Dom es una figura sólida, pero en esta película se le permite mostrar más vulnerabilidad que en entregas anteriores. Este equilibrio entre ambos personajes es lo que sostiene el conflicto central. Desde el punto de vista temático, Fast X explora la idea de las consecuencias como nunca antes. Durante años, la franquicia ha presentado a Dom y su equipo como héroes que operan fuera de la ley pero con buenas intenciones. Sin embargo, esta película introduce la posibilidad de que esas acciones hayan causado daño real. Dante es la manifestación de ese daño. Esta idea añade una capa de complejidad que no siempre ha estado presente en la saga. Obliga al espectador a reconsiderar eventos pasados desde una nueva perspectiva. ¿Y si Dom no siempre fue el héroe? ¿Y si, en el proceso de salvar a su familia, destruyó la de alguien más? Este tipo de preguntas no tienen respuestas simples, pero enriquecen la narrativa. En cuanto a la recepción crítica, Fast X ha tenido una respuesta mixta. En plataformas como IMDb, la película mantiene una calificación sólida alrededor de 7 décimos, lo que indica que, aunque no es universalmente aclamada, sí es apreciada por una gran parte del público. Los críticos han destacado principalmente 3 aspectos. El primero es la actuación de Jason Momoa, considerada uno de los puntos más fuertes de la película. El segundo es la escala de las secuencias de acción, que continúan superando los límites de lo que la franquicia ha hecho antes. El tercero, y más polémico, es la narrativa fragmentada. Muchos señalan que la gran cantidad de personajes y subtramas dificulta seguir la historia de manera coherente. Sin embargo, otros argumentan que esta complejidad es parte del atractivo, ya que permite explorar diferentes perspectivas dentro del mismo universo. En términos de taquilla, la película ha tenido un desempeño significativo. Con un presupuesto estimado de más de $300 millones, Fast X logró recaudar más de 700 millones a nivel mundial. Aunque no alcanzó las cifras de algunas entregas anteriores, sigue siendo un éxito comercial. Este resultado refleja una realidad interesante. A pesar de las críticas, la franquicia mantiene una base de fans extremadamente leal. La gente sigue regresando, no necesariamente por la lógica o la coherencia, sino por la experiencia. Y eso es lo que Fast and Furious ha logrado construir, una marca. En cuanto al elenco, la película reúne a una gran cantidad de estrellas. Además de Vin Diesel y Jason Momoa, destacan Michelle Rodriguez como Letty, Tyrese Gibson como Roman, Ludacris como TJ y Natalie Emmanuel como Ramsey. Cada uno aporta su propia dinámica al grupo, creando un equilibrio entre acción, humor y emoción. Sin embargo, en esta película, el enfoque está claramente en Dom y Dante, lo que hace que otros personajes tengan menos tiempo para desarrollarse. Esto ha sido otra fuente de crítica, ya que algunos fans esperaban más protagonismo para ciertos miembros del equipo. Aún así, la estructura de múltiples partes sugiere que habrá más oportunidades para explorar estos personajes en futuras entregas. En términos de dirección, la película apuesta por una estética exagerada, casi operática. Todo es más grande, más rápido, más extremo. Este enfoque puede no ser del gusto de todos, pero es coherente con la evolución de la franquicia. Lo que comenzó como una historia sobre carreras callejeras se ha convertido en una saga global de acción. Este cambio no es necesariamente mejor o peor, pero sí es significativo. En conclusión, esta parte de Fast X no solo establece el conflicto final, sino que redefine lo que la franquicia puede ser. El cliffhanger, la complejidad emocional y la presencia dominante de Dante crean una base sólida para lo que promete ser una conclusión explosiva. Pero lo más importante es esto: por primera vez, no hay garantías de que todo saldrá bien. Y eso cambia todo. Después del impactante cliffhanger y del dominio absoluto que demuestra Dante Reyes sobre la situación, Fast X entra en una fase más reflexiva cuando se analiza en profundidad. Aunque en pantalla vemos explosiones, persecuciones y decisiones extremas, debajo de toda esa acción existe una capa temática mucho más compleja que gira alrededor del legado, la identidad y la evolución de Dominic Toretto. Para entender esta parte de la historia, es necesario mirar a Dom no solo como protagonista, sino como símbolo. A lo largo de la franquicia, Dom ha representado estabilidad, familia y principios. Sin embargo, en Fast X, esa imagen comienza a fracturarse. No porque él cambie radicalmente, sino porque el mundo a su alrededor ha cambiado.
Dante es el catalizador de ese cambio. Lo que hace a Dante tan peligroso no es solo su capacidad de destrucción, sino su habilidad para cuestionar todo lo que Dom cree. Cada acción, cada palabra, cada provocación está diseñada para hacer que Dom dude de sí mismo. Y en esa duda, el personaje revela una profundidad que pocas veces había sido explorada. El concepto de legado se vuelve central aquí. Dom ya no lucha solo por su presente, sino por el futuro de su hijo. Este cambio en la motivación es clave, porque transforma sus decisiones. Antes, Dom podía arriesgarlo todo porque las consecuencias recaían sobre él. Ahora, cada riesgo implica poner en peligro a alguien más. Este peso emocional redefine la narrativa. El hijo de Dom no es solo un personaje secundario, es una extensión de su legado. Representa la continuidad de todo lo que Dom ha construido, pero también la posibilidad de repetir los mismos errores. Esta dualidad crea una tensión constante, ya que el futuro depende directamente de las decisiones del presente. Aquí es donde el simbolismo comienza a jugar un papel importante. Los coches, por ejemplo, siempre han sido más que simples vehículos en la franquicia. Son extensiones de los personajes, reflejos de su identidad. En Fast Jacks, esta idea se mantiene, pero con un matiz diferente. Los coches ya no representan solo libertad o velocidad, sino también supervivencia. Cada persecución, cada maniobra imposible, cada choque es una metáfora del estado emocional de los personajes. Dom no conduce para ganar, conduce para proteger. Y en ese cambio de propósito, se redefine la esencia misma de la saga. Otro elemento simbólico importante es el uso de locaciones. Lugares como Roma, Brasil o el puente final no son solo escenarios visuales, sino espacios cargados de significado. Representan momentos clave en la historia de los personajes, recordatorios constantes de su pasado. Este uso del espacio como narrativa visual es una de las fortalezas de la película. En cuanto a los personajes secundarios, esta parte permite analizar cómo cada uno contribuye al tema central. Letty Ortiz, por ejemplo, representa la estabilidad emocional de Dom. Su relación no es solo romántica, sino también un ancla que lo mantiene conectado con su humanidad. Por otro lado, Zipper aporta una perspectiva diferente. Como antagonista en entregas anteriores, su alianza temporal con Letty introduce una dinámica interesante. Zipper no actúa por lealtad, sino por supervivencia. Esto crea una relación basada en necesidad, no en confianza. Este contraste entre relaciones basadas en confianza y relaciones basadas en interés es uno de los temas más interesantes de la película. Mientras tanto, Jacob Toretto se convierte en un símbolo de redención. Su arco demuestra que el cambio es posible, que incluso alguien que ha estado en el lado opuesto puede encontrar su lugar dentro de la familia. Su sacrificio, o al menos la percepción de él, refuerza la idea de que la familia implica responsabilidad. No es solo un concepto emocional, sino una obligación moral. Desde un punto de vista analítico, esta parte de la historia también permite explorar la evolución de la franquicia. Lo que comenzó como una serie de películas sobre carreras ilegales se ha transformado en una saga global de acción con elementos casi épicos. Este cambio ha sido tanto celebrado como criticado. Por un lado, ha permitido a la franquicia mantenerse relevante, adaptándose a nuevas audiencias y expandiendo su alcance. Por otro, ha generado críticas sobre la pérdida de realismo y la exageración de las escenas de acción. Sin embargo, es importante entender que Fast and Furious ya no intenta ser realista. Su objetivo es ofrecer una experiencia, no una simulación de la realidad. En este contexto, Fast Jacks representa la culminación de esa evolución. En cuanto a la recepción del público, la película ha generado una respuesta diversa. Muchos fans han disfrutado del espectáculo, la intensidad y el regreso de personajes conocidos. Otros han señalado la falta de coherencia narrativa y la dependencia excesiva en escenas imposibles. Aún así, el impacto cultural de la franquicia sigue siendo significativo. En términos de taquilla, como se mencionó anteriormente, la película ha sido un éxito comercial, recaudando cientos de millones a nivel mundial. Esto demuestra que, más allá de las críticas, la saga sigue teniendo una fuerte conexión con el público. En cuanto al elenco, Vin Diesel continúa siendo el pilar central, mientras que Jason Momoa redefine el concepto de villano dentro de la franquicia.
Su interpretación de Dante no solo añade energía, sino que también cambia el tono general de la película. Este contraste entre el héroe serio y el villano caótico crea una dinámica única que impulsa la narrativa. Mirando hacia el futuro, Fast X deja muchas preguntas abiertas. ¿Qué pasará con Dom y su hijo? ¿Cómo se resolverá el conflicto con Dante? ¿Qué papel jugarán los personajes secundarios en la conclusión? Estas preguntas no son errores narrativos, sino invitaciones a continuar la historia. Desde una perspectiva teórica, se pueden plantear varias posibilidades. Una de ellas es que la próxima parte explore aún más la relación entre Dom y Dante, llevando su conflicto a un nivel más personal. Otra posibilidad es que se amplíe el enfoque hacia otros personajes, dando más protagonismo a aquellos que han quedado en segundo plano. También existe la posibilidad de que la franquicia intente cerrar su historia de manera definitiva, ofreciendo una conclusión que conecte todos los elementos introducidos a lo largo de los años. Sin embargo, considerando el éxito comercial, no sería sorprendente que el universo continúe expandiéndose. En términos de simbolismo, el final abierto puede interpretarse como una representación de la incertidumbre. La vida, al igual que la historia de Dom, no siempre tiene resoluciones claras. A veces, solo hay momentos suspendidos en el tiempo, esperando una respuesta. Y ese es precisamente el estado en el que Fast X deja a su audiencia. En conclusión, esta parte de la historia no solo profundiza en los personajes y sus motivaciones, sino que también redefine lo que significa la franquicia en su conjunto. Ya no se trata solo de carreras o misiones, sino de legado, identidad y las consecuencias de nuestras acciones. Y lo más importante, muestra que incluso los héroes pueden enfrentar momentos donde no tienen el control. Con un historial de destrucción. Esta visión no es completamente incorrecta, lo que añade una capa de ambigüedad moral a la historia. En contraste, Tess actúa como una figura mediadora. Ella reconoce que hay algo más en juego, que los eventos en Roma no encajan del todo con la narrativa oficial. Su decisión de ayudar a Dom introduce una tensión interna dentro de la agencia. Mientras tanto, la historia se fragmenta en múltiples líneas narrativas. Este es uno de los aspectos más característicos de Fast X, la dispersión del equipo. Cada grupo enfrenta sus propios desafíos, lo que permite explorar diferentes escenarios y mantener un ritmo dinámico. Uno de los elementos más importantes en esta sección es la vulnerabilidad de la familia de Dom. Dante deja claro que su objetivo principal no es Dom directamente, sino todo lo que lo rodea. Esto incluye a su hijo, lo que eleva el nivel de amenaza a un punto completamente diferente. La relación entre Dom y su hijo se vuelve aún más relevante en este contexto. Ya no se trata solo de enseñanza o crecimiento, sino de protección. Dom debe enfrentarse a la posibilidad de perder lo más importante para él, lo que añade un peso emocional significativo a la historia. El regreso de Zipper también juega un papel clave. Su advertencia sobre Dante refuerza la idea de que este nuevo villano es diferente a cualquier otro que hayan enfrentado. Incluso alguien como Zipper, que ha sido una amenaza en el pasado, reconoce el peligro que representa. Desde una perspectiva crítica, esta parte de la película ha generado opiniones divididas. Por un lado, la secuencia de Roma es ampliamente reconocida como uno de los momentos más espectaculares de la franquicia. Por otro, también es uno de los más criticados por su falta de lógica. Sin embargo, es importante entender que la franquicia ha evolucionado hacia este tipo de narrativa. Lo que comenzó como una serie de películas sobre carreras callejeras ahora es una saga de acción global. Este cambio implica una suspensión de la incredulidad mucho mayor. En términos de actuación, Vin Diesel mantiene su presencia característica como Dom, aportando gravedad y emoción al personaje. Pero es Jason Momoa quien realmente destaca en esta sección. Su interpretación de Dante es exagerada, carismática y completamente diferente a los villanos tradicionales. Momoa aporta una energía caótica que redefine el tono de la película. Su Dante no es frío ni calculador en el sentido clásico, es juguetón, sarcástico y peligrosamente impredecible. Esta combinación lo convierte en uno de los antagonistas más memorables de la saga. En términos de estructura, esta parte de la película cumple una función crucial, romper el equilibrio inicial y establecer el conflicto principal. Todo lo que ocurre en Roma tiene consecuencias que se extienden al resto de la historia. El equipo está dividido,
Las autoridades están en su contra y Dante ha demostrado que siempre va un paso adelante. Esta sensación de desventaja constante es lo que impulsa la narrativa hacia adelante. En conclusión, la secuencia de Roma y sus consecuencias representan el verdadero inicio de la guerra entre Dom y Dante. Es el momento donde la película deja claro que las reglas han cambiado, que la lógica ya no es una prioridad y que el caos será el motor principal de la historia. Y lo más importante, demuestra que esta vez, el enemigo no solo quiere ganar, quiere destruir todo. Después del caos absoluto en Roma, Fast Jack entra en una fase mucho más personal y psicológica. La historia deja de ser simplemente una persecución llena de explosiones para convertirse en un enfrentamiento directo entre dos ideologías opuestas. La familia representada por Dominic Toretto y el caos vengativo encarnado por Dante Reyes. Esta sección es crucial porque redefine el conflicto, alejándolo del espectáculo puro para enfocarlo en las emociones, la manipulación y las consecuencias del pasado. El viaje de Dom a Brasil no es casual. Narrativamente, regresar a este lugar tiene un peso simbólico enorme, ya que fue allí donde comenzó todo el conflicto con la familia Reyes. Brasil no es solo una locación, es un recordatorio constante de que las acciones del pasado nunca desaparecen realmente. En cierto sentido, Dom está regresando al origen de su propio error. Aquí entra en escena Isabel, un personaje que conecta directamente con el pasado emocional de Dom. Ella no solo representa un vínculo con alguien que Dom perdió, sino también una oportunidad para explorar una faceta más vulnerable del protagonista. A través de sus interacciones, la película intenta humanizar aún más a Dom, mostrando que debajo del líder fuerte y decidido hay alguien que también carga con culpa y nostalgia. La introducción de Isabel también cumple una función narrativa importante: expandir el concepto de familia. A lo largo de la franquicia, la familia ha sido un tema central, pero aquí se presenta de una manera más compleja. No se trata solo de quienes están físicamente presentes, sino de las conexiones emocionales que trascienden el tiempo. Mientras tanto, Dante continúa su juego psicológico. A diferencia de villanos anteriores, él no busca enfrentamientos directos constantes. Su estrategia es desestabilizar a Dom, hacerlo dudar, obligarlo a tomar decisiones imposibles. Este enfoque convierte cada interacción entre ellos en una batalla mental. La escena de la carrera en Brasil es un claro ejemplo de esto. En apariencia, es una típica carrera callejera, algo que remite a los orígenes de la saga. Pero en realidad, es una trampa cuidadosamente diseñada por Dante. Cada coche, cada movimiento, cada detalle está pensado para poner a Dom en una situación donde no puede ganar. Aquí es donde la película juega con la idea de elección. Dante no solo quiere derrotar a Dom, quiere que Dom se destruya a sí mismo tomando decisiones imposibles. Cuando coloca bombas en los coches de otros corredores, obliga a Dom a elegir entre salvar a uno o perder a otro. Este tipo de dilema moral es lo que eleva el conflicto más allá de lo físico. Desde un punto de vista analítico, esta estrategia convierte a Dante en un antagonista mucho más sofisticado. No depende de la fuerza o la tecnología únicamente, sino de la manipulación emocional. Él entiende que la mayor debilidad de Dom es su familia, y utiliza eso en su contra constantemente. La muerte de uno de los corredores y el casi sacrificio de Isabel refuerzan esta idea. Aunque Dom logra salvarla, el daño emocional ya está hecho. Dante ha demostrado que puede controlar la situación incluso cuando parece que no está presente. Este segmento también refuerza uno de los temas más importantes de la película: las consecuencias. Durante años, Dom y su equipo han llevado a cabo misiones peligrosas, causando destrucción en diferentes partes del mundo. Aunque muchas veces eran presentados como héroes, Fast Jack introduce la idea de que esas acciones tienen repercusiones. Dante es, en esencia, la consecuencia personificada. La forma en que él narra la muerte de su padre y la pérdida de su fortuna no es solo una explicación de su motivación, sino una acusación directa contra Dom. Desde su perspectiva, Dom no es un héroe, sino alguien que destruyó su vida. Esta dualidad moral añade profundidad al conflicto, ya que obliga al espectador a considerar ambos lados. Paralelamente, la historia sigue desarrollándose con otros personajes. Jacob Toretto juega un papel importante en la protección del hijo de Dom. Su arco es particularmente interesante porque representa redención. De antagonista en películas anteriores, ahora se convierte en protector,
lo que refuerza el tema de la familia. Las escenas entre Jacob y el niño aportan un tono diferente, más ligero en comparación con la tensión principal. Sin embargo, también sirven para desarrollar la relación entre ambos y mostrar otra faceta del universo de la saga. Mientras tanto, la persecución por parte de las autoridades continúa intensificándose. Ams comienza a cuestionar su propia percepción de Dom. A medida que se revelan más detalles sobre Dante, queda claro que la situación no es tan simple como parecía. Este cambio en Ams es importante porque representa la evolución del sistema. Aunque inicialmente ve a Dom como un criminal, poco a poco comienza a entender que hay una amenaza mayor en juego. Este tipo de desarrollo añade una capa adicional a la narrativa, mostrando que incluso las instituciones pueden adaptarse cuando enfrentan nueva información. El papel de Tess también se vuelve más relevante en esta sección. Su decisión de ayudar a Dom no es solo un acto de rebeldía, sino una muestra de confianza en su juicio. Ella actúa como un puente entre el sistema y el protagonista, facilitando información y recursos que resultan cruciales. Desde el punto de vista visual, esta parte de la película combina locaciones exóticas con escenas de acción intensas. Brasil se presenta como un entorno vibrante, lleno de vida, pero también cargado de tensión. La mezcla de colores, música y movimiento crea un contraste interesante con la oscuridad del conflicto central. En cuanto a la actuación, Vin Diesel mantiene su enfoque característico, centrado en la intensidad emocional y la presencia física. Sin embargo, es nuevamente Jason Momoa quien roba la atención. Su interpretación de Dante es impredecible, casi teatral, lo que añade un elemento de entretenimiento incluso en las escenas más oscuras. La forma en que Dante disfruta del caos es particularmente destacable. No se limita a ejecutar su plan, lo celebra. Este rasgo lo diferencia de otros villanos y lo convierte en una figura más compleja. Desde una perspectiva crítica, esta sección de la película ha sido valorada por su intento de profundizar en los personajes y el conflicto. Sin embargo, algunos críticos han señalado que la narrativa se vuelve demasiado fragmentada debido a la gran cantidad de subtramas. A pesar de esto, la intensidad emocional y el desarrollo del antagonista compensan en gran medida estas debilidades. La película logra mantener el interés del espectador al equilibrar acción, drama y tensión. En términos de estructura, esta parte funciona como el corazón de la historia. Aquí es donde el conflicto alcanza su punto máximo de complejidad, preparando el terreno para el clímax. En conclusión, la tercera parte de Fast X transforma la historia en una guerra psicológica donde cada movimiento tiene consecuencias. Dante deja de ser solo un enemigo y se convierte en una fuerza que desafía todo lo que Dom representa. Y lo más importante, deja claro que esta vez no se trata de ganar una carrera o completar una misión, se trata de sobrevivir a un enemigo que siempre está un paso adelante. A medida que la narrativa de Fast X avanza, la historia entra en su fase más intensa, donde todas las líneas argumentales comienzan a converger en una espiral de caos, traición y destrucción. Esta sección no solo funciona como una escalada del conflicto, sino como una declaración clara de que el universo de la franquicia ha alcanzado un punto donde las reglas tradicionales ya no aplican. Aquí, todo se rompe, la ley, la lógica, la seguridad y, en cierto sentido, la propia estructura narrativa. Después de los eventos en Brasil, Dominic Toretto ya no está reaccionando a las acciones de Dante Reyes, sino que está siendo empujado constantemente hacia escenarios donde cada decisión implica una pérdida. Este cambio es fundamental porque transforma a Dom de un líder confiado en alguien que está siendo acorralado. Mientras tanto, el equipo sigue fragmentado y cada grupo enfrenta su propia lucha. Esta dispersión no es un accidente narrativo, sino una estrategia de Dante. Separar a la familia es el primer paso para destruirla. En la lógica de la película, la familia es fuerza, pero también es vulnerabilidad. Uno de los desarrollos más impactantes en esta parte es la evolución de Hans. Inicialmente presentado como un antagonista institucional, alguien que ve a Dom como un criminal que debe ser detenido, su perspectiva comienza a cambiar. A medida que observa el patrón de destrucción y manipulación de Dante, empieza a entender que está lidiando con algo mucho más grande. Este cambio en Ams no ocurre de manera repentina, sino gradual. Es un proceso de desconfianza hacia el sistema que representa. Empieza a cuestionar las órdenes, las versiones oficiales, y finalmente su propia posición dentro de la jerarquía.
Este tipo de arco es importante porque añade una capa política a la narrativa, mostrando que incluso las instituciones pueden fallar cuando se enfrentan a amenazas que no comprenden. En paralelo, la historia de Jacob Toretto alcanza uno de sus momentos más emocionales. Su relación con el hijo de Dom se convierte en el corazón emocional de esta sección. Jacob ya no es el antagonista frío del pasado, ahora es un protector, alguien dispuesto a sacrificarse. La secuencia donde Jacob enfrenta a los enemigos para proteger al niño es una de las más significativas desde el punto de vista narrativo. No solo demuestra su redención, sino que refuerza el tema central de la franquicia: la familia no es solo sangre, es elección. Su aparente sacrificio es un punto de quiebre emocional. Aunque la franquicia es conocida por traer personajes de vuelta, el momento está diseñado para sentirse definitivo. Es una pausa en medio del caos que permite al espectador conectar emocionalmente antes de que la historia continúe acelerándose. Mientras tanto, la narrativa se mueve hacia uno de los escenarios más importantes: el enfrentamiento en el puente. Este lugar no es elegido al azar. Es el mismo donde ocurrió el evento que inició todo el conflicto con la familia Reyes. Volver a este punto crea un efecto de círculo narrativo, donde pasado y presente colisionan. Aquí es donde Dante lleva su plan a su máxima expresión. A diferencia de otros villanos que buscan una confrontación directa, Dante crea un escenario donde Dom no tiene control. Cada elemento está cuidadosamente preparado: explosivos, francotiradores, vehículos, todo diseñado para asegurar que Dom pierda, sin importar lo que haga. La captura de personajes clave y la amenaza constante hacia la familia intensifican la tensión. Dante no solo quiere matar, quiere que Dom vea cómo pierde todo. Esta diferencia es lo que define su carácter. El enfrentamiento en el puente es una mezcla de acción extrema y desesperación emocional. Dom, junto con Ams, intenta resistir, pero la situación está completamente en contra de ellos. La coreografía de la escena está diseñada para mostrar inferioridad, no superioridad. Desde un punto de vista cinematográfico, esta secuencia representa uno de los momentos más grandes en escala de la película. Explosiones, persecuciones, disparos, todo ocurre simultáneamente. Sin embargo, lo más importante no es la acción en sí, sino lo que representa: el colapso total del control de los protagonistas. En este punto, Dante ya ha ganado en términos estratégicos. Otro elemento importante es la manipulación emocional directa. Dante utiliza comunicaciones para hablar con Dom, provocarlo, recordarle constantemente que todo esto es consecuencia de sus acciones pasadas. Este tipo de interacción refuerza la idea de que el conflicto es profundamente personal. Mientras tanto, otras líneas narrativas también alcanzan momentos críticos. Letty Ortiz y Zipper, atrapadas en una instalación remota, comienzan a colaborar a pesar de su historia conflictiva. Esta alianza inesperada es significativa porque muestra cómo las circunstancias extremas pueden cambiar dinámicas establecidas. La relación entre Letty y Zipper es compleja. No hay confianza real, pero hay una necesidad mutua de sobrevivir. Este tipo de interacción añade profundidad a la narrativa, mostrando que incluso enemigos pueden convertirse en aliados temporales. Desde una perspectiva analítica, esta parte de la película destaca por su enfoque en la desesperación. A diferencia de entregas anteriores donde el equipo siempre parecía tener ventaja, aquí constantemente están en desventaja. Esto crea una tensión más efectiva, ya que el espectador no tiene la certeza de que todo saldrá bien. En cuanto a las actuaciones, Vin Diesel continúa llevando el peso emocional de la historia, especialmente en escenas donde debe mostrar vulnerabilidad. Sin embargo, nuevamente es Jason Momoa quien redefine el tono con su interpretación de Dante. Su manera de moverse, hablar y reaccionar es completamente impredecible. Puede pasar de la calma a la locura en segundos, lo que mantiene al espectador constantemente en tensión. Este tipo de actuación es arriesgada, pero en el contexto de Fast X, funciona perfectamente. Desde el punto de vista crítico, esta sección ha sido tanto elogiada como criticada. Por un lado, se reconoce la ambición de la película en términos de escala y emoción. Por otro, algunos críticos consideran que la narrativa se vuelve excesiva, con demasiados elementos compitiendo por atención. Sin embargo, esta exageración es precisamente lo que define a la franquicia en su etapa actual. Fast X no intenta ser una historia contenida,
intenta ser una experiencia. El clímax de esta parte llega con uno de los momentos más impactantes, la trampa final de Dante. Dom y su hijo quedan atrapados en una situación aparentemente imposible, rodeados de explosivos, con todas las salidas bloqueadas. Este momento funciona como un cliffhanger, dejando la historia en suspenso. No hay resolución clara, solo incertidumbre. Es una decisión narrativa que indica que la historia no termina aquí, sino que continúa en una siguiente entrega. Y este punto es clave para entender Fast X. No es una historia completa, es la primera parte de un final más grande. En conclusión, esta cuarta parte representa el colapso total del mundo de Dom. Todo lo que conocía ha sido destruido o puesto en riesgo. Dante ha logrado exactamente lo que quería, romper la familia desde dentro. Y lo más inquietante es que, incluso en medio de toda esta destrucción, parece que apenas está comenzando. Cuando la historia llega a su punto más crítico, Fast X deja de comportarse como una película convencional y se transforma en una pieza narrativa incompleta por diseño. Esta decisión no es accidental, sino estratégica. El final abierto, el cliffhanger extremo y la ausencia de resolución definitiva son elementos que redefinen cómo esta franquicia quiere cerrar su historia. Pero antes de entender el final, es necesario analizar qué representa realmente Dante Reyes, porque él no es simplemente un villano más, es el reflejo oscuro de todo lo que Dominique Toretto ha construido. Dante no busca poder, ni dinero, ni dominación global. Su objetivo es mucho más personal y, por eso mismo, mucho más peligroso. Él quiere hacer sentir a Dom lo mismo que él sintió: pérdida, impotencia, desesperación. Pero hay una diferencia clave. Mientras Dom encontró en la familia una forma de reconstruirse, Dante eligió el camino opuesto: abrazar el caos. Este contraste es fundamental. Dom representa control, estabilidad, valores. Dante representa libertad absoluta sin moral, una versión distorsionada de lo que sucede cuando alguien pierde todo y decide que el mundo merece arder con él. Esta dualidad convierte su enfrentamiento en algo más profundo que una simple pelea entre héroe y villano. El cliffhanger final, donde Dom y su hijo quedan atrapados en una situación prácticamente imposible, no es solo un recurso para generar expectativa. Es una declaración narrativa. Por primera vez en la franquicia, el protagonista no tiene una salida clara. No hay un plan, no hay una solución evidente. Solo hay incertidumbre. Desde un punto de vista estructural, esto rompe completamente con la fórmula tradicional de Fast and Furious. En películas anteriores, incluso en los momentos más peligrosos, siempre existía una sensación de control. Aquí, esa sensación desaparece. Este cambio ha generado una fuerte división entre críticos y audiencia. Algunos consideran que el final es frustrante, que deja demasiadas preguntas sin respuesta. Otros lo ven como un movimiento valiente, una forma de elevar la tensión y preparar el terreno para una conclusión más épica. Pero más allá de la reacción del público, el cliffhanger cumple una función clara: redefine las expectativas. La siguiente parte ya no será solo otra misión, será la resolución de todo lo que se ha construido durante más de una década. Ahora bien, para entender completamente este final, es necesario profundizar en la psicología de Dante. Su comportamiento, aunque aparentemente caótico, sigue una lógica interna muy específica. Él no actúa al azar, cada movimiento está diseñado para maximizar el impacto emocional. Una de las características más interesantes de Dante es su teatralidad. A diferencia de villanos que operan en las sombras, él disfruta ser visto. Le gusta jugar, provocar, crear situaciones donde tiene el control total. Este rasgo lo acerca más a figuras como el Joker en otras franquicias, donde el caos no es un medio, sino un fin en sí mismo. Jason Momoa logra capturar esta esencia de manera excepcional. Su interpretación no es contenida ni realista en el sentido tradicional, pero eso es precisamente lo que la hace efectiva. Dante no es un personaje que deba sentirse real, debe sentirse impredecible. Momoa aporta una energía casi juguetona al personaje, lo que crea un contraste inquietante con la violencia de sus acciones. Puede estar sonriendo, bailando o haciendo comentarios sarcásticos mientras destruye vidas. Esta dualidad es lo que lo convierte en uno de los villanos más memorables de la franquicia. En contraste, Vin Diesel mantiene una actuación más contenida, centrada en la intensidad emocional.
Dom es una figura sólida, pero en esta película se le permite mostrar más vulnerabilidad que en entregas anteriores. Este equilibrio entre ambos personajes es lo que sostiene el conflicto central. Desde el punto de vista temático, Fast X explora la idea de las consecuencias como nunca antes. Durante años, la franquicia ha presentado a Dom y su equipo como héroes que operan fuera de la ley pero con buenas intenciones. Sin embargo, esta película introduce la posibilidad de que esas acciones hayan causado daño real. Dante es la manifestación de ese daño. Esta idea añade una capa de complejidad que no siempre ha estado presente en la saga. Obliga al espectador a reconsiderar eventos pasados desde una nueva perspectiva. ¿Y si Dom no siempre fue el héroe? ¿Y si, en el proceso de salvar a su familia, destruyó la de alguien más? Este tipo de preguntas no tienen respuestas simples, pero enriquecen la narrativa. En cuanto a la recepción crítica, Fast X ha tenido una respuesta mixta. En plataformas como IMDb, la película mantiene una calificación sólida alrededor de 7 décimos, lo que indica que, aunque no es universalmente aclamada, sí es apreciada por una gran parte del público. Los críticos han destacado principalmente 3 aspectos. El primero es la actuación de Jason Momoa, considerada uno de los